Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos una vez más en nuestro cuarto encuentro de Bitácora del Sur, desde el sur del mundo. Hoy vamos a tocar el quinto tomo de este hermoso libro. Y sin más preámbulos, nos dejo la grata presencia de Ramón Freire. Hola, hola. Querido Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, amigo, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, súper bien. Me atrasé un poco, disculpa la tardanza. Fuimos a dar un paseo por acá, por la hermosa ciudad de Valdivia con mi mamá. La tengo de visita, así que fuimos con amistades a la costanera, vimos la catedral, así que súper bien. Qué lindo. Sí, amigo mío. ¿Cómo estás tú? Escucho por ahí los pajaritos. Sí, me vine acá al patio, porque como nos cambiaron la hora, tenemos más luz. Así que están los pajaritos, los gatitos, están todos aquí. Qué lindo, amigo mío, qué bien. Bueno, un gusto verte, un gusto reencontrarnos en estos espacios. Vamos a tocar hoy el quinto tomo, si te parece bien. Sí, démosle. Súper. Y quiero empezar como parte de tu quinto tomo que nos cae como anillo al dedo, que es Chile. Vivimos en un territorio privilegiado, la copia feliz del Edén. Resulta que cuando llegaron acá los españoles, se dieron cuenta que este es uno de los mejores climas del mundo. De hecho, al otro lado de la cordillera, en Mendoza, a esta hora ya tienen que prender inciensos dentro de las casas porque está lleno de zancudos. Y en Buenos Aires, que el aire es bueno un rato nomás, pues es un aire irrespirable en verano. En fin, acá se dan las cuatro estaciones bien marcadas, el valle era fértil, estaba plantado y la población fue súper fácil de dominar. Entonces se sintieron muy favorecidos y se asentaron aquí. Pero no como nos cuenta la historia. Quisiera aprovechar que me haces notar ese detalle de la copia Feliz del Edén, justo hoy día, el 20 de septiembre. Resulta que hay un tipo que se llama Hernández Santillán. Hernández Santillán era el veedor del Consejo de Indias, el tipo que venía a mirar de parte del rey a ver cómo era América, qué hacían con el dinero que los reyes le pasaban a estos conquistadores. Y Hernández Santillán dice que cuando llegaron acá, 1540 por ahí, que el Valle de Santiago estaba plantado, lo que deja ver que estos no eran gente cazadora, recolectora, no, cuando ya está plantado ya empieza a aparecer la cultura, de hecho estaban desarrollando un tipo de alfabeto, y de hecho hay una historia, un montón de historias que no nos han contado, de presencias de pueblos ancestrales aquí. Bueno, Hernández Santillán confiesa que lo primero que hicieron los españoles, o ese tipo de españoles cuando llegaron acá a América, porque uno retrata a la gente de España, retrata el tipo de personas, algunas que venían. Dice que lo primero que hicieron fue violarse a las indias y a sus madres y a sus hijas. Y cuando sus esposos, sus padres, sus hijos lo iban a defender a sus mujeres, no Sí. los mataban, sino que le cortaban los brazos y los pies, las manos y los pies, y le echaban a los perros. Y así estuvieron como 30 años, hasta que llegaron las primeras mujeres. A veces cuando he visto en mi país a esta gente tan agresiva que nos rodea, que tú te das cuenta en el tráfico, que en la bocina, que andan todos así, ¿tendrá algo que ver con la raza? ¿Tendrá algo que ver con un karma? Porque esas cosas son graves.
llegar acá y hacer un pequeño valle de sangre solo al llegar, me parece gravísimo. Claro, la gente chilena no tiene idea de esto, cree que poco menos que llegaron los españoles y se dieron un abrazo con los indígenas de aquí. Hubieron cosas bien feas. También hubieron momentos maravillosos, como la historia de nuestra patria, ya como Chile, con José Miguel Carrera y su relación con los indios. Tú sabes que lo incluyó, tenían su escudo, y a un lado había una mujer indígena y un hombre con su escudo y con sus lanzas. Correcto. Y los incluían desde el principio, de hecho eran parte del ejército. Mi tatarabuelo, en el libro Nahuel Butte, se pueden ver eso, están los nombres de los caciques que combatieron junto a él, o los que lo ayudaron a pasar desde Argentina acá a Chile, qué sé yo. Hay una historia bien linda de unión de chilenos con mapuches y araucanos, y hay una historia bien horrible de cómo los europeos asesinaron, violaron y masacraron a los indígenas. Como en todas las cosas hay una mezcla de bien y mal. Claro, claro. Y qué fuerte, Ramón, que sepamos tan poco realmente de la verdadera historia, ¿no? De la llegada de los vikingos a estas zonas, eh, que, que se busque banalizar el conocimiento y se le diga finalmente a la gente que vienen de antepasados que eran flojos, que eran cochinos, digamos, implantando, gobernando este concepto finalmente de que en nuestro país se da una síntesis tan interesante de distintas culturas, de distintos grupos, y que es una tierra selecta, donde también el tipo de persona que llegó no era cualquiera. Tú acá en el tomo que estábamos comentando hoy, en el tomo 5, nos habla, ¿no?, que la verdadera historia de Chile no se difunde, y que había gente muy potente como los hermanos Carrera, como Manuel Rodríguez, como Manuel Freire Serrano, tu antepasado, y que era gente que al manejar también las armas, Manuel Rodríguez era uno de los pocos patriotas con título universitario, él era abogado, peleaban también con dos sables, o sea, una gallardía, una expertise potente, y que a esa gente se le buscó y se le exterminó para quedarse con el discurso hegemónico, ¿no? Y empezar a poblar la mente de la gente y a apocarla. Quiero llevarte, querido Ramona, al, al quinto subtema dentro de tu libro donde tú te haces la siguiente reflexión. ¿Por qué tanta hazaña y tanta maldad contra el principio y contra los principales padres de nuestra patria, sus amigos y su familia? Parece que tenemos un problema con la señal. Con la señal, aún parece que sí. Decía, Sí, pero recapitulando te un entendí que poco, nombraste a los hermanos Carrera y a Manuel Rodríguez, me parece. sí, correcto. Curiosamente, a todos los patriotas que se unieron a los indígenas de acá, a los habitantes de acá, en armonía, incluso se unieron sus ejércitos para pelear contra los españoles, o ese tipo de español, porque los españoles son también. Recordemos que sacaron gente también de las cárceles para venir acá. También vinieron oleadas de gente muy noble, así que hay una mezcla de todo. Pero el hecho cierto es que hubo un hombre que se llamaba José Miguel Carrera, que se le ocurrió la idea de ir a buscar a los oficiales de Napoleón a Europa. Y al coronel Tupper, a Biel, a Rondizoni, y
eso acá encendió todas las alarmas, porque ellos eran contrarios a las logias, eran contrarios al sistema. De hecho, el ejército de Napoleón peleó contra 3 ejércitos al mismo tiempo y venció a los 3. Napoleón no es el demonio de la historia como no es, son otros que nos demonizan. Eran gente muy potente. Y José Miguel Carrera fue a buscar a esta gente y, bueno, y se distanció de las logias más conocidas ahora como la masonería, y eso dictó su sentencia de muerte, y se puso precio a su cabeza, y como no podían atraparlo, atraparon a sus hermanos, y a sus hermanos lo asesinaron, y cuentan en una historia de Vicente Pérez Rosales, en su libro que se llama Recuerdos del Pasado, dice Vicente Pérez Rosales que él estaba haciendo servicio militar, tenía 18 años y estaba en Mendoza cuando llegaron los hermanos de José Miguel Carrera, sus hermanos menores, y él le tocó hacer como una cadena con otros soldados para contener a la gente, y lo asesinaron a balazos, y después le cobraron las balas Las a la balas, mamá de los sí. Carrera, y tomaron preso al papá de José Miguel Carrera, que era un patriota declarado desde siempre, tenía 87 años, y se lo llevaban a la isla donde estaban los presos peligrosos y los leprosos, que es la isla Juan Juan Fernández, Fernández. donde también llegaron a mi en algún momento, y allá lo encadenaron, Terrible, porque también se escapaban, uno, mi tatarabuelo se escapó, tuvieron que sacarlo, incendiaron un bosque para poder sacarlo, bueno, y su madre y su hermana pidiendo limosna, y sus amigos, solamente por el hecho de ser amigos, perseguidos, asesinados, y le quitaban sus casas y sus bienes. Una presión enorme sobre José Miguel Carrera, quien fue apresado luego en Argentina, y lo fusilaron. Y él se puso la mano aquí y le dijo, ya apunten bien y no me pongan ninguna venda porque yo quiero mirarlo a los ojos a ustedes. Y lo asesinaron y después su cuerpo le cortaron los brazos, las piernas, los pies y las manos y la cabeza. Y su mejor amigo de la infancia, Manuel Rodríguez, fue a caballo con su ejército personal, lo usa desde la muerte, a decirle a O'Higgins que por qué había asesinado a los hermanos Carrera. Y O'Higgins dijo, tú vas a tener que apresar porque estás muy exaltado, pero te voy a dar un premio, te voy a mandar a Estados Unidos a estudiar y te voy a pagar tantos talentos de oro, y está todo escrito eso en un papel, ¿eh? Pero te tengo que apresar porque estás muy exaltado tú. Entonces, para protegerte de ti mismo, te tengo que apresar. Tengo que apresarte por tu bien. ¿Sí? Sí. Y se lo llevaron y dicen que se quiso escapar y que le pegaron un tiro. La verdad es que se sabe que lo mataron a culatazo, lo molieron a golpe y lo remataron a tiro. Y esto porque habían órdenes de San Martín y O'Higgins, de hecho hablaban de Manuel Rodríguez como el bicho, como lo malo. Y de hecho están las cartas ahí. Yo tengo libros de la masonería actuales donde hablan de mi tatarabuelo, que era un general super power y de tan espiritual que era. Y hablan de José Miguel Carrera, que fue necesario asesinarlo. O sea, los tipos reconocen que son así, que no les interesa la vida de las personas. Es como que tú te afilias a su club, pero si te sales del club porque después cambia tu mentalidad y dices, oye, este club está errado. No, te asesinamos. Ese es el tipo de mezcla que hay en nuestra historia de bien y de mal, de gente patriota con gente que no es patriota. Te recuerdo que se enfrentaron en 1829 un ejército chileno contra un ejército chileno. El ejército del general Prieto contra el ejército del general Freire. Y ganó este ejército financiado por capitales ingleses y todo eso, con armamento nuevo y todo eso. Y fíjate que la historia es tan terrible. Fíjate que este general Prieto que financiado por los poderes extranjeros y las logias masónicas, Sí. le ganó al ejército patriota, el que ganó todas las batallas, el que ganó todas las batallas de Chile. Ese ejército fue reducido. Y fíjate que hay una mujer que se llama Isidora Segers, existe la sala Isidora Segers de la Universidad de Chile. Ella es una cantante de ópera y era la esposa del coronel Tupper. Fíjate que el general Prieto dio la orden de sacar a los presos de las cárceles y usarlos como carnes de cañón para enviarlos al barrio de la élite, que era el barrio donde, bueno, el centro de Santiago, donde están los palacetes, para que fueran a robar, saquear y violarse a las mujeres. La mujer del coronel Tupper, Isidora Segers, tuvo que escaparse por una muralla ayudada por un cura para que no la violaran. Y el coronel Tupper lo capturaron. Y habían órdenes que los oficiales hay que protegerlos, ¿no? Porque son oficiales chilenos. Y te recuerdo que el coronel Tupper y toda esta gente venían de las guerras napoleónicas, eran parte del ejército de Napoleón.
exactamente. Y el general Prieto, cuando supo que habían apresado al coronel Tupper, dijo, háchenlo, dio la orden de matarlo a hachazos. Y ese ejército chileno, que no es el ejército original chileno, con esa otra idea que ponen a O'Higgins como que fuera el gran patriota. Voy a hablar de esto, ¿eh? Inmediatamente. Bueno, ese general Prieto mandó a matar a hachazo a este hombre en contra de todas las leyes. Te cuento otras Sí, cosas más. Empezaron a escribir la historia de tal forma errada. A mi sí, tatarabuelo lo echaron y llegó acá a morir en 1851. Pero contaron la forma tan errada, por ejemplo, cuenta el desastre de Rancagua. ¿Qué es el desastre de Rancagua para los que no son chilenos y para los que son chilenos? Es una plaza de armas, una plaza de una ciudad que tiene 4 calles, donde habían 300 patriotas y afuera había miles rodeándolo, diciendo ya ríndanse, si ya perdieron, están encerrados. Entonces dicen que salió el general O'Higgins delante y eso es totalmente falso, eso nunca existió. Incluso le hicieron una estatua que está O'Higgins con su brioso corcel. Eso lo hizo mi tatarabuelo, porque él era así, siempre fue así en todas las batallas, iba a derecha nomás. sí. Dijo, no, se tiró contra todos nomás, claro, murieron algunos, pero fueron con tanto poder. Te recuerdo que él pertenecía a la orden de los dragones. Los dragones es una orden que viene de Europa, que significa que pueden pelear a pie, como la infantería, pero también a caballos. Eran las fuerzas especiales de la... Fueron y atravesaron y se escaparon, a pesar que estaban rodeados. También hay un principio en la guerra que no podéis rodear al enemigo así, porque saca una fuerza enorme. Es como encerrar a un ratón en una cocina y querer matarlo a escobazo. Haz la prueba. El ratón te salta la garganta. Esa cosa pequeña se va en contra tuya. Y eso es lo que hicieron. Los apresaron tanto que bastaba que uno encendiera la mecha de la pasión, del ímpetu vital, y fue mi tatarabuelo y se tiró contra todo. Y escaparon y se fueron a Argentina y organizaron el ejército para liberar Chile. Bueno, pero esa historia se cuenta como que fue el patriota general O'Higgins. Nunca fue así. Es como la última batalla, la batalla de Maipú. Que O'Higgins llegó después, no, es que yo estaba enyesado, dijo. ¿De qué estamos Claro, hablando? claro, de La verdad, hecho lo único que tenía cuenta, instrucción militar era José Miguel Carrera, mi tatarabuelo, pero este otro tipo no tenía instrucción militar. De hecho, lo echaron de Chile y escribió sus memorias en inglés en Perú. O sea, hay una historia que no nos cuentan. Hay un ejército chileno que peleó contra otro ejército chileno. Y uno era patriota de verdad, amigo de los mapuches y de los indígenas y de los collas del norte y todo. Y este otro no, era financiado por capitales ingleses, estaba dirigido por este comerciante de origen del... Bueno, no me voy a meter en ese tema para que no nos censuren. Pero este tipo que estaba viendo el dinero y sí, todo eso, apellido Portales, y exacto. que este país, esta república independiente, pasó a ser colonia encubierta de los poderes anglos, que no son los ingleses, sino que son los poderes que los controlan a ellos, y algunos los llaman anglo-sionistas hoy día. Exactamente, querido amigo. Solo a agregar un dato histórico de lo que comentas tú, nos cuenta la historia de Chile que la batalla de la, la famosa batalla de Maipú, Bernardo O'Higgins estuvo a punto de caer muchas veces en las trampas que habían puesto los españoles y que fue precisamente Ramón Freire Serrano quien le ayuda a él a cambiarse de caballo. O sea, tenemos que ya pensar, o sea, ya para que te tengan que ayudar de pasar a un caballo a otro, ahí nos muestra finalmente que Bernardo O'Higgins fue puesto ahí por una logia, ¿no? Esta famosa logia Lautairina que salió de Inglaterra. Ahí hay bastante, ¿no? Ahí nos damos cuenta que ya había una conjura que hoy en día también, para quienes nos ven, tenemos que entender que esta guerra no ha terminado. Esta guerra, hoy en día, yo creo que se ha acrecentado, pero el gran detalle es que hoy en día es invisible. Es una guerra que no nos dicen abiertamente, porque pasaría, querido amigo, lo que dices tú, estos guerreros y guerreras que somos, si nos diésemos cuenta que es abiertamente,
sacaríamos fuerzas de flaqueza y nos tiraríamos, como decías tú, al cuello del enemigo. Y eso no les conviene. Esto me da el pie, querido Ramón, para hablar, para llevarte a ese tema, si me lo permites, que tú nos explicas en el tomo 5 que habría toda una planificación orquestada para ir en contra de la raza blanca europea, que se han hecho unas emigraciones abusivas financiadas por grandes poderes económicos y que buscarían acabar con la raza blanca, que son históricamente quienes se han enfrentado a un grupo minoritario que lleva a cabo algo que se llama usure, que es un pecado: cobrar dinero, cobrar tasa de interés y apropiarse del esfuerzo, del sudor, de hacer un montón de cosas que va contra la humanidad propia del ser humano. Bueno, desde la antigüedad, y esto se ha hablado hasta por los indios yaquis, los descendientes de los toltecas, y también los registros de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, y hablan que hace aproximadamente más de 3000 años atrás apareció un demonio, un espíritu, un dios malo, y tomó control de un pueblo, y a través de ciertas prácticas que les dejó hasta escrita, o este pueblo escribió, les enseñó a cómo controlar a los demás pueblos. Una era derechamente la invasión y el genocidio, donde los mandaba a asesinar hasta mujeres embarazadas, y niños, y ancianos, y a todos. Y la otra era una práctica que está en el libro del Deuteronomio, que dice que cuando llegues a una ciudad, a un país, prestes dinero a los extranjeros con intereses, de tal forma que tomes el control de todo lugar donde llegues. Y esto es algo matemático, y se ha hablado 1000 veces, y tú lo sabes porque eres economista. Hay ejemplos en la historia de gente que paró con esto de la usura. Ahora hace poco, el 2013 o 14, en Islandia, cuando echaron a los banqueros usureros y crecieron en un año el 300%. Después llegaron de nuevo. Bueno, tú no puedes prestarle a tu hijo, no sé, una bicicleta y que tu hijo te devuelva una bicicleta y media. Eso no, es una locura. Bueno, los países son familias más grandes, pero llegaron esta gente con sus constructos de bancos centrales, que son los que hacen el papel moneda, pero los que hacen nuestros billetes, nuestros pesos, no son bancos chilenos. Se llaman bancos centrales, funcionan en Chile, pero son bancos extranjeros, y cuya cabeza está en la City de Londres. Y la gente que se ha querido salir de este juego de papeles impresos por extranjeros, los asesinan, como a Gaddafi, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, había todo un proyecto desde la época de la colonia que hacía que usar a las personas, a los patriotas genuinos, al ejército verdadero, para ser independientes, porque después iba a ser mucho más fácil controlar a ese ejército que controlar al imperio español. Y es una guerra interminable. Nos dividen después para reinar, nosotros éramos uno con Argentina, y ahora vamos a ir a ayudar a los amigos peruanos, y después vamos a... Éramos un puro pueblo porque todos somos hispanos, y es la verdad. No, pero nos dividieron, hicieron países tapones como Uruguay. La idea entonces es dividirnos, y pasamos de ser colonias abiertas españolas a ser colonias encubiertas de estos poderes que nadie quiere mencionar, porque si no los menciona dice, ¡ay, que este tipo es antisemita! Oye, yo soy prosemita, pero estoy hablando la verdad. Hay gente que de verdad se cree el cuento que son los hijos verdaderos de Dios y controlan el mundo y tienen sociedades secretas. Y los que lo han denunciado como Kennedy lo asesinan. Fíjate que Kennedy, por favor escucha esto, en el año 1961, él quiso instaurar la paz. Dijo, voy a instaurar la paz. Y se juntó con su ministro, bueno, se juntó con varios personeros de su gobierno que resultaron
hoy día sabemos son todos del Club Bilderberg, del CFR, de Skull and Bones. Y sabes que estos tres expertos concluyeron que no se puede tener un mundo en paz, porque el motor de la civilización es la guerra. No se puede eliminar la guerra porque la guerra es buena. Lo concluyeron los asesores de Kennedy. Después Kennedy dio el famoso discurso que dijo que todos los gobiernos del mundo estaban permeados por gente que pertenece a sociedades secretas. Seguramente se refería a esta gente también. ¿Y qué pasó? Lo asesinaron. Pero lo que él quiso hacer es tener un mundo en paz. Quiso terminar con la Guerra Fría en 1961. Nadie habla de eso. Y sus asesores dijeron que no, que querer hacer eso es una estupidez porque la guerra es el motor de la sociedad, la guerra es buena. Porque son gente que sirve al Dios de los ejércitos. ¿Sabías tú que el Dios de la Biblia se hace llamar el Dios de los ejércitos? Y no se llama ejércitos por la más, son ejércitos de guerra, para ir y acabar con el enemigo. Por eso hay odios viscerales, no sé, contra los palestinos. La antigua Canaán, la tierra de la púrpura. Canaán significa la tierra de la púrpura, ahí hacían el color morado para hacer las capas de los sacerdotes. O el odio contra Irán. Irán significa el país de los arios, donde estaba el verdadero jardín del Edén. Ahí están, Tigre, Éufrates, ahí estaba, no estaba en Jerusalén, no estaba en Bolivia, estaba ahí en Irán. Y donde hay otra historia, donde hay otra escritura, donde hay otros dioses, pero quieren borrar eso. Para decir, oye, no, nosotros somos los hijos del verdadero Dios, ¿ah? Y bueno, y judíos, árabes y cristianos tienen que adorar toda la Biblia porque esa es la verdad. Basta, basta de eso, basta. Que se acabe esa cuestión. Es el origen del cuento, ¿ah? Es el origen del mal. Es un origen religioso, filosófico que nos divide. Y no importa lo buena onda que queramos ser nosotros y salir a protestar por la libertad, ya están controlados esos grupos por la misma gente. Esas sociedades secretas permean todo. Crean la derecha, crean la izquierda y crean también los revolucionarios, los contrarios. Son gente sincera que hay en derecha, izquierda, los revolucionarios, pero ellos controlan a los cabecillas y lo hacen pelear y tienen este ajedrez constantemente peleando. Que, oye, que ahora va a haber un muro de nuevo, una guerra fría entre China y ahora Occidente, ¿no? Que se unieron Inglaterra con Australia y para, oye, vamos a protegernos de China. Y no inventan cuentos para controlarnos y dividirnos, y todo eso tiene una base en común. Ninguno de estos sistemas toca ese sistema que sugirió la Biblia en el capítulo de Deuteronomio, creo que es el capítulo 25, 35, no me acuerdo, pero que dice que, oye, para tomar el control de los pueblos, préstales con interés. Y las deudas se hacen impagables. Mi amigo Gino Lorenzini contaba que si tú, por ejemplo, comprabas un celular y dejabas de pagar unas cuotas durante 10 años, la deuda del celular era como 1,5 millones de pesos por un celular. Imagínate las deudas de los países, son impagables. Entonces, lo explico de otra forma. Es como que los bancos centrales tienen 10 monedas de oro y se los prestan a 10 países. Le dicen, ya, pero me tienen que devolver 1,5 moneda cada uno. ¿Cómo van a devolver 1,5 moneda si hay 10 monedas en el juego? Tendría que uno matar a 8 y no lo van a hacer. Entonces dice, ya, no me paguen, pero páguenme los intereses. Y están pagando intereses durante siglos. Ese es el sistema que nos gobierna. Así es, querido Ramón. Lo más fuerte de esto yo te lo puedo contar por mi base universitaria como economista, que yo creo que la gente del ejército les pasa lo mismo, y hoy en día a los trabajadores de la salud les pasa lo mismo, que hay dogmas. Me acuerdo tanto los primeros años de economía. Acá hay un libro, el Mankiw, y si usted quiere ser una persona cuerda, usted tiene que saberse esto. Tiene que saberse esto, o sea, ahí no hay nivel para el pensamiento crítico, y te hace y te empieza a naturalizar que es normal la usura, que es normal sacar provecho, porque el resto también lo haría. Entonces empiezan a jugar con los conceptos de bien y mal, y hoy en día tenemos un problema, querido amigo, como yo lo veo, de identidad. ¿Hacia dónde vamos? Por eso es tan importante y es tan bello cuando hablamos de nuestro origen celeste, que bien
lo saben los mapuches, que bien lo sabían los templarios, nuestra hermosa estrella de 8 puntas. Y aquí esto me permite consultarte y parte a este tema de que tú nos explicas en tu libro el trivium y el quadrivium, ¿no? Porque hay mucha gente consultándonos en el chat, bueno, qué hacer, cómo luchamos, y yo creo que el trivium y el quadrivium nos da muchas respuestas. ¿Qué nos Sí. puedes decir tú al respecto, Ramón? Bueno, este problema que yo lo enfocamos en Chile, porque estamos en las fiestas patrias aún chilenas, por así decirlo, en el cumpleaños de Chile, es un problema mundial. Hay un gobierno en las sombras que gobierna desde siempre. Hay un gobierno en las sombras que hace que las personas que lleguen a este planeta nunca vean la realidad, nunca vean la verdadera historia, la verdadera física, la verdadera biología, de verdad. La gente no ve la verdad. Y hay una imagen que escribe Platón en su libro La República que dice que los seres humanos son como esto, dice. Son como personas que están amarradas a una roca. Están amarradas así, a esa roca, y están mirando hacia adelante, hacia unas sombras que son proyectadas desde una fogata que está arriba de ellos. Aquí arriba hay una fogata, y delante de la fogata hay personas caminando y conversando. Hasta que uno de ellos se suelta, mira, ve un brillo, un resplandor, sube, ve la fogata, se quema, y ve un resplandor más grande, y sigue subiendo y ve el sol, y la gente, y el pasto, y el agua, y los animales, y dice, wow, esta realidad es enorme, voy a ir a decirle a mis hermanos. Y el tipo baja, desciende, pero como venía encandilado con la luz del sol, se pega en la cabeza, se cae, y no tenía palabras para explicar lo que era el fuego, menos palabras para explicar lo que eran las personas reales, y lo que era el sol, y el cielo. Y sus amigos le dicen, ¿sabes qué? No te entendemos nada, estás loco, amárrate ahí a tu roca y no molestes. Bueno, y Platón y sus amigos dicen, ¿cuál es la solución para la gente? ¿Cómo hacemos que las personas vean la realidad? Y todos se acuerdan que la solución para que todas las personas vean la realidad o se liberen de las cadenas de la ignorancia y del control mental, les dicen que hay una sola forma y son a través de las artes liberales, que ellos las llaman el trivium y el quadrivium. ¿Qué significa eso? Es entrenar a la gente, educar a la gente, en cuidar su cuerpo, en entender lo que es el cielo, saber los nombres de algunas estrellas. Ya con eso ya su conciencia se expande y cualquier problema nimio como que lo ponía en el contexto adecuado. Hoy estoy en un universo, ¿no? Saber lo básico de matemáticas. Cuando uno sabe lo básico de matemáticas y hablo cosas básicas, sumar, restar, dividir y usarlo, eso, se producen mecanismos en la mente que hacen que uno actúe lógicamente. No se cierre a lo primero que te digan, oye, yo soy la autoridad y tienes que hacer esto. No, empieza a pensar con lógica, saber lo básico de música, entender cómo hay emociones que disparan ciertos sonidos, entender lo básico también de poder hablar como nosotros lo estamos haciendo, poder hablar, conversar, hacer como hacen en Estados Unidos, son chiquititos que lo hacen debatir. Ya, vamos a debatir, ustedes van a hablar de los griegos y ustedes de los romanos. ¿Quién era mejor? Y lo hacen exponer temas y con eso te ayudan a hacer. Resumiendo, el trivium y el quadrivium es simplemente educación. Y como toda educación es una autoeducación, es elegir aprender, ser, educarnos. Todas las personas tienen un computador en la casa y lo primero que hacen es ponerle el Word y el antivirus y estos programas y le ponen juegos. Bueno, nosotros tenemos un computador biológico y hay que ponerle programas también y antivirus que nos protejan del medio, sobre todo si hay cosas medias fraudulentas dando vueltas. El trivium y el quadrivium, entonces, también conocido como las artes liberales, es el método para que cada persona se vuelva autónoma y se vuelva indomable cuando sea necesario. Eso. Qué lindo, Ramón. Indomable.
es importante porque cuando te dicen, haga esto, haga lo otro, oye, ¿dónde está la individualidad, ¿no? ¿Dónde está la pasión? Fíjate que hay un tipo que se llama Stanley Milgram, un psicólogo. Cuando murió como a los 51 años, era de la Universidad de Yale. La Universidad de Yale es donde está Skull and Bones. Ese tipo hizo un experimento que dijo, voy a necesitar voluntarios. ¿Ah? Mire, vamos a poner una persona al otro lado de un vidrio con unas cosas de darle la corriente, ¿ya? Y acá voy a poner personas que tienen que obedecer las órdenes del dueño de este sistema. Entonces, la verdad es que al tipo que le iban a dar la corriente era un actor. Y el aparato que daba corriente no daba corriente. Pero tenía un máximo de 450 volts. Con eso pueden matar a alguien. Y a todos les pagaban creo que $28, que era mucha plata para la época. Bueno, les pagaron y el tipo que daba la corriente, al que manejaba el aparato para dar corriente, llegaba el jefe del lugar, decía ya, aplíquele 35 volts. Después decía, no, aplíquele. Lo hacían aplicarle cientos de volts. Y al otro lado el actor gritaba, no, por favor, no, no. Y le pegaba al vidrio, no lo haga. Y las personas de acá le daban toda la corriente y no obedecían la lógica que hoy estáis matando a un tipo. Lo vaya a matar, lo vaya a dañar. Cada uno cumplía su rol. Como le estaban pagando y le estaban dando órdenes, lo hacía. Y fíjate que de todos los que participaron en el experimento, 2 nomás dijeron, ¿saben qué? No, hasta aquí nomás. Y se retiraron. Pero ninguno fue a ver cómo estaba el otro tipo, que era un actor, pero ellos no sabían. Bueno, este psicólogo, Stanley Milgram, concluye que, tal como dicen los Rosacruces, los seres humanos son bestiales, son bestias. Ponle un tipo que le dé órdenes y van a hacer todo. No van a razonar. El ser humano es un imbécil y no solamente sigue órdenes, ni siquiera razona. Entonces lo que nos hace libre es tener esta capacidad de estar autoeducados. Si no estamos educados, si no tenemos conciencia de nuestro cuerpo, del cielo, de las estrellas, de nuestros mecanismos, de nuestras sensibilidades, vamos a obedecer cualquier sistema, aunque nos haga dañar a otro. ¿Cómo se impusieron las dictaduras? Se impusieron porque estos psicólogos, estoy hablando de un tipo de los años 80, a los 51 años, y junto a otros más, dijeron que el ser humano es súper fácil de controlar. Ellos se rinden a cualquier figura de autoridad. No importa que lo que digan sea una atrocidad, porque para ellos es más importante obedecer. Y en ese momento es como que ceden su voluntad y se sienten como una cosa. De hecho, así se llama cosificación, proceso de cosificación. Ellos no son personas, son un lápiz en la mano del que está escribiendo. El otro, si hay culpable, hay que decirle al otro, no a mí. Los seres humanos son súper bestiales. Hay varios psicólogos que concluyen lo mismo. Y como te digo, los Rosacruces piensan lo mismo. Que el ser humano hay una mezcla de seres que venimos del cielo con otros que venimos de la tierra. Y esas dos naturalezas entran en pugna, como algunos lo llaman la pelea de Caín y Abel, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y lo que tiene en particular los hijos de las tinieblas es que son gente masa, que necesitan el grupo para ir a protestar, ¡ah! Pero individualmente no son capaces de generar en sí virtudes, de recrear en sí ese mundo que desean vivir. Necesitan sacar para afuera su rabia, ¿ah? Pero si ponía a esa gente que saca para afuera su rabia en lugares de poder, pasa lo que pasó en la Unión Soviética o en China. Terminan matando de hambre. En Ucrania mataron como a 3 millones de personas de hambre. Se comieron a sus bebés. Cuando se dice que los chinos que los comunistas se comen a sus bebés, son mentiras, es una calumnia. Los que se comieron a sus bebés son los ucranianos, motivados por los comunistas que les cortaron los suministros y les hicieron morir de hambre. Algunos dicen que murió casi 100 millones de personas. Y en China murieron 200 millones de personas. Y no murieron a palos, murieron algunos de hambre. Así funciona el ser humano. Ponle a alguien de autoridad. Y todas esas personas que eran súper creyentes, y en Dios, y eran ortodoxas, y celebraban la Navidad, como llegó un poder autoritario,
que eran el 0,1% de la población, que le decían, no, ahora Dios no existe. Y a los niñitos le hacían cantar canciones que la Biblia era una mierda y que Jesús no existía. Le quitaban todas sus bases morales. Peor, el Estado era su base moral. ¿Mm? Ese es el mundo en que nos encontramos. Y la forma de liberarnos es practicar el trivium y el quadrivium. ¿Qué significa eso? Educarnos. Los padres de la patria, para volver al principio, José Miguel Carrera lo primero que hizo fue educar a la gente. Fundar escuelas, liceos, un periódico, no con prensa amarilla, hasta con poesía, para que la gente aprendiera a usar su lenguaje, usara su memoria al recitar poesía, porque no todos leían. O sea, hay que educar a la gente. De hecho, la palabra pueblo significa varones ilustrados, los que son varones educados. Si las personas no están educadas, no son pueblo, es una masa que se transforma fácilmente en una turba, que son personas que asesinan a sus salvadores. Generalmente asesinan a todos los enviados del cielo para adorarlos después de muertos. Son gente loca, y son la mayoría. Fíjate que los estudios, voy a hablar de eso seguramente más tarde, hablan que el 80% de las personas, hoy en día, son personas que ceden ante la autoridad, incluso frente a su propio sentido común. Son capaces de entregarle a sus hijos, como hacían los antiguos a Moloch, le entregan a sus hijos y están todo el día los hijos así. No importa que les digáis que sus bulbos olfatorios se van a llenar de hongo, que van a ser adultos con problemas, les da lo mismo, no les interesa nada, porque la autoridad dice eso y yo soy una cosa, yo soy un lápiz. Si la autoridad dice, y si tú tratas de sacarlo de eso, es exactamente igual que la película Matrix. Si quieres sacar a alguien de ahí, son capaces de matarte y decirte que tú eres un loco, que tú eres el peligroso. No tienen ni siquiera la capacidad de ver dónde está el bien y dónde está el mal. O sea, la sociedad de la cual habló Platón, Sócrates y todo eso, ilustrado en la caverna de Platón, en el libro de la República, se ha estado reciclando hasta el día de hoy. Estamos en la caverna de Platón 5.0. Sí, querido Ramón, completamente aunque con más tecnología que da la impresión de un avance, pero realmente dentro de las mentes hay tan poco. Y acá tú te haces la reflexión en él para quienes se van uniendo, recordar que estábamos hablando del quinto tomo de Bitácora del Sur. Tú aquí dices, nuestros ancestros eran unos ignorantes o unos sabios. Es precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Usar el sentido común, leer en voz alta, tener un buen estado físico, hacer todos los días deporte, las artes liberadoras, pintar hermosamente, las bellas artes, sí. Hablar bien, escuchar bella música para que nuestro cerebro cree compuestos activos placenteros que nos hacen sentir muy bien. Querido Ramón, quiero usar los últimos minutitos que nos van quedando, según mi reloj, quedan como 10 minutos. Quiero consultarte y esta última parte que sea un pequeño homenaje. Tú aquí nos hablas de Julian Assange, de la gran cantidad de trabajo que él hace, de la gran cantidad de realidad que él saca a la luz, y nos damos cuenta que en este mundo, precisamente lo que decías tú de la masa, de las turbas, deberíamos estar todos pro Julian Assange, deberíamos saber todos quién es Julian Assange, que es finalmente... Bien, Julian Assange es un hombre anglosajón de origen australiano, que fueron de la primera horneada de los que se crió con la computación, que fue más allá de teclear teclas en un computador, sino que vio el lenguaje COBOL, BASIC, el lenguaje de las máquinas, y a través de esto se dio cuenta de que uno podía entrar y ver qué pasaba, por ejemplo, con los que controlan el mundo. Y se empezó a dar cuenta de que, por ejemplo, habían guerras en África, donde se cometían genocidios y matanzas, había mucha gente, y él lo empezó a denunciar. Y formó un espacio que se llama Wikileaks. Entonces invitó a todas las personas que, como él, generalmente era gente joven, igual que él,
que tuviera información de cómo nos mienten los gobiernos y cómo asesinan a pueblos y aborígenes de los lugares y mienten y roban y todo eso. Y le empezó a llegar una cantidad de información tan importante que ellos manejaban mucha más información que todas las sociedades periodísticas del mundo juntas. Y para ellos eso no era un logro, era algo triste porque nos dejaba ver que los medios de prensa son solamente medios de propaganda, que todos repiten la misma noticia, que se la dicen un par de agencias, que están controladas por los capitales de los que manejan los bancos y las farmacéuticas y las fábricas de armas, que son todos lo mismo. Y llegó a tal nivel que un tipo le contó que unas matanzas que habían habido en Irak, te recuerdo que en Irak mataron a 1,5 millones de civiles, y lo hacían, eran estos niñitos que reclutaban de los juegos de video, y desde un lugar seguro, con un joystick, manejaban unos drones y disparaban, asesinando gente, pero después asesinaban a personas que eran periodistas de la Reuters, y gente y abuelita, y en un hospital, y empezaban a hablar de la locura, de la guerra, y los denunció. Bueno, el caso Pizzagate, que desaparecen entre 8 y 13 millones de niños todos los años del planeta, ya por eso debería pararse el planeta. Se desaparecen 13 millones de niños. Y él dijo que habían referencias de que la élite, esta élite que sigue al Dios de este mundo y todo, hace unos ritos bien raros. De hecho, hay un libro que se llama Talmud, ustedes pueden buscar Talmud como pedofilia, y ellos hablan que los niños no son niños, que usted puede tener relaciones sexuales con los bebés, y que es bueno hacerlo. ¡Wow! Y yo lo busqué y dije, no puede ser, ¿qué mundo es este? Una abuelita de apellido Honecker en Alemania fue y se compró el Talmud, que son libros caros y no lo hacen todos los días, son como Biblia gigante. A la abuelita la metieron presa por nazi, por haber dicho, oye, ¿por qué están estas cosas aquí? ¿Por qué la gente que sigue estas religiones extremas, porque es como el extremo del extremismo islámico o el extremismo católico que hacía las cruzadas, todos los extremismos son malos, pero en particular este extremismo habla de nuestros bebés y les da lo mismo porque ya para ellos son no son ni hombres ni mujeres. Pueden buscar, por favor, Talmud como pedofilia. Bueno, y él empezó a denunciar todo esto y aparecieron 2 mujeres que dijeron que él las había violado. Y después dijeron, ¿pero cómo la vio? No, es que no fue violación, lo que pasa es que él no usó condón. Y lo metieron preso. Y de ahí lo querían extraditar por los muchos cargos, qué sé yo, a Estados Unidos. Sabía que si llegaba ya lo iban a matar, lo iban a silenciar. La embajada de Ecuador le dio ciudadanía ecuatoriana, tenía un gatito que se le subía arriba, igual que a Camille Rubilar. Exacto. Y de repente, bueno, las mujeres desistieron de esas demandas porque eran ridículas. Y habían pasado 10 años el tipo preso ahí. Y se lo llevaron preso a una cárcel de alta seguridad, donde no puede ver a nadie. Tengo una amiga, Karen Becker, que estuvo con su padre, lo entrevistó. Él es un héroe a nivel mundial y está preso. Siempre que hablo de él, cada cierto tiempo estoy hablando de él, le pido a las personas que manejan energía o hacen reiki, que piensen en Julian Assange y le manden energía y le manden amor. Él está solo en una cárcel en Inglaterra. Él es Julian Assange, un héroe, una persona que trajo la verdad, o parte de la verdad, para ser más exacto, gracias a sus conocimientos de computación y a lo que pudo convocar él a través de gente que era gente de la CIA, de todos los organismos de inteligencia, jóvenes patriotas que están ahí y que siguen estando ahí, que dijeron, oye, realmente nosotros no somos los buenos, estamos sirviendo al mal, y empezaron a compartir esta información y se formó Wikileaks, bueno, y lo tomaron preso y sigue preso. Ese sería un resumen de Julian Assange. Tremendo, tremendo, tremendo. Súper, súper bien. Tenemos que mandarle nuestra mejor energía a él, siempre, porque, bueno, la verdad es parte de este mundo, de ahí la concordancia que no somos de este mundo, porque el Dios de este mundo, como hemos hablado en nuestros lives, es un ser nauseabundo, detestable, que controla a unos pocos, porque se alimenta del sufrimiento de unos muchos. Quería obsequiarte, querido amigo, ya que tú me has obsequiado esta tarde tanto conocimiento, quería obsequiarte un pequeño poema que escribe Gaston Sublet
Oh, en Gastón. su libro Tradición Oral Chilena, que él dice, nos cuenta ahí que en el siglo XIX, en el campo, el sabio chileno estaba por todas partes y entendía lo que pasaba y tenía un manejo de su palabra. Tú lo escribes muy bien también en tu libro, La palabra tiene poder, y dice, el que la sigue la consigue, eso siempre lo va a saber, que el agua orada a la roca a fuerza de tanto caer. Ya a los pajaritos que suenan detrás tuyo les encanta el sonido del agua cayendo, y como me has enseñado tú, ese sonido es, por acá cerquita tenía, acá está, mira, ruido blanco. Ruido blanco. Por eso a las bebés, a las guaguas lo hacían callarse con un sonajero, el ruido de la vida. Eso en todas las culturas. Sí, querido amigo. Oye, gracias por esas palabras de Gastón Sublet. Voy a subir un libro de él, un libro antiguo, La Estrella de Chile, para los que deseen estudiar el tema del Chile mágico, al cual tú y yo y muchos de nosotros representamos, nos unimos a ese Chile mágico, antiguo, ancestral, a nuestra estrella Venus, Huñilve, Freya, eso, al verdadero Chile, más allá de estos constructos políticos inventados por los banqueros siervos del dios de este mundo, no, la patria mágica. Y para terminar, la copia feliz del Edén a la cual pertenecemos. Eso. Exactamente, querido amigo. Un gusto compartir contigo los últimos minutitos que nos van quedando, creo que son 2 o 3, así que son para ti. Si quieres dar cualquier mensajito, adelante. Nada, solamente una sana envidia de... Me gustaría estar en Valdivia contigo, ir ahí a la última frontera, al frente de la iglesia. Eso, amigo. Tengo buenas aventuras allá. Cuando usted quiera. Sí. Y a las personas que estén interesadas en adquirir mi libro, que solamente me escriban a mi mail, freireramon@gmail.com. Bueno, nos vemos, será hasta el próximo lunes, pues, amigo. Exacto, amigo mío. Será hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazote. Oye, y que la gente... Sí, un abrazo, y que la gente sepa que la estrella de la bandera chilena representa a esa mujer que tienes tú detrás tuyo. Representa a Venus. Eso, esa es nuestra estrella, nuestra guía. Bien, amigo, un gran abrazo. Y por ella nuestra lucha vale la pena. Amigo, un besote, un abrazo. Hasta pronto. Saludos a tu mamá. Gracias, chau, chau.